Leningrado, agosto de 1973. Elisaveta Voronianskaya es interrogada sin cuartel en un siniestro despacho de la KGB. Tras 5 días y 5 noches de interrogatorios, desmejorada, con los labios hinchados y los ojos como ascuas, tal y como recuerda una compañera de cautiverio, Elisaveta se viene abajo y desvela la existencia de un manuscrito oculto en casa de un amigo. Tras ser puesta en libertad, Elisaveta regresa al cuartucho que ocupa en un edificio comunitario de la calle Romenskaya. Será hallada ahorcada. En cuanto al manuscrito, está ahora en poder de la KGB. 4 meses más tarde, el 28 de diciembre de 1973, ese manuscrito tan temido por las autoridades soviéticas es publicado en París. Y a continuación, el bombazo editorial del año 74. Lo último de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag. Es un acontecimiento fulminante. El mundo entero descubre la magnitud del sistema concentracionario soviético y cómo ha aniquilado decenas de millones de vidas. Una implacable diatriba contra el comunismo que se convertirá en uno de los libros más célebres del siglo XX. Pero ¿cómo logró llegar a nuestras manos este libro extraordinario escrito en el más absoluto secreto? Todo empieza en febrero de 1945. La guerra toca a su fin. Solzhenitsyn, un joven oficial de 26 años, es detenido. En una carta interceptada por la policía secreta, había cuestionado las dotes militares de Stalin. Es condenado a 8 años de internamiento en un campo. Alexander Solzhenitsyn, que aún no ha publicado nada, se basará en sus experiencias en el Gulag para escribir su primera obra, el relato de un día en la vida de un preso, Iván Denisovich. En 1958, yo acababa de escribir Un día en la vida de Iván Denisovich, pero no me planteaba que pudiera ser publicado. Temía incluso que me lo incautaran. Era consciente de que lo que había escrito, la forma literaria, Un día en la vida de un preso, captaba bien la atmósfera del archipiélago. La atmósfera. Estaba contento con lo que había escrito, pero no con la perspectiva que ofrecía. No tenía la impresión de haber cumplido con mi deber. No había logrado evocar esos 40 años de terror de la población inocente. La deportación de clases enteras como los campesinos. El arresto de millones de inocentes. Las ejecuciones y cómo se construyó ese terrible Gulag. Esa institución de la KGB. Cómo se edificó. De todo eso no había dicho palabra. El terror había empezado mucho antes de Stalin. Ya bajo el dominio de Lenin, lo importante no era lo que hubiera hecho el reo para socavar el poder soviético, sino la clase a la que pertenecía, su origen, su educación, su profesión. El Gulag, que significa Dirección General de Campos de Trabajo, no tarda en instaurarse. Этой троцкистской, трижды проклятой банде может быть один приговор – расстрел. En 1958 empecé a idear el armazón, la estructura del libro, las partes, los capítulos, los temas que iba a desarrollar.
Pero me acabé rindiendo porque mi experiencia era totalmente insuficiente. Sabía cuál debía ser la estructura del libro, pero no me bastaba con mi experiencia personal. Me hacía falta una experiencia que abarcara varias décadas, 40 años de terror. En los años 30 la represión azota indiscriminadamente al país. En 1935, cerca de 1 millón de soviéticos trata de sobrevivir tras las alambradas del Gulag. A principios de los años 50, mientras Solzhenitsyn está internado en un campo, el Gulag alcanza su apogeo con unos 2.750.000 presos. Tras la muerte de Stalin en 1953, el régimen afloja un poco las tuercas. Es el llamado deshielo. Su sucesor, Nikita Khrushchev, busca un símbolo contundente para mostrar que la desestalinización está en curso. Será la publicación a finales de 1962 de Un día en la vida de Iván Denisovich en la prestigiosa revista Novy Mir, con una tirada de millones de ejemplares. En 1963 el régimen cambió milagrosamente de rumbo. Mi libro se hizo famoso en toda la Unión Soviética. Solzhenitsyn es ahora un escritor conocido por todos y apreciado por el poder. Nikita Khrushchev le recibe incluso en el Kremlin. Empezaron a llover las cartas. Cientos de cartas, sin exagerar, miles de cartas incluso. Aparté las cartas más interesantes, las más fuertes. Empecé a cartearme con los autores, quedé con ellos. Y entonces comprendí que el destino me acababa de enviar justo lo que necesitaba. Fue esta gente la que me proporcionó el material que necesitaba para escribir Archipiélago Gulag. El arresto. ¿Hace falta decir que es una fractura en la vida de una persona? ¿Un rayo que le golpea de lleno? ¿Una conmoción moral insoportable que hace enloquecer a quienes no llegan a adaptarse? Si le arrestaran a usted, ¿hay algo que resistiría ese terremoto? Hicimos un trabajo considerable en 1963 y 1964. Para finales de 1964 ya había avanzado mucho. En 1964, Khrushchev es destituido y reemplazado por Leonid Brezhnev. Es el fin del deshielo. La tímida liberalización de la era post-Stalin toca a su fin. La KGB, encabezada ahora por Yuri Andropov, recobra su antiguo poder. La represión azota al movimiento disidente que se está desarrollando por aquel entonces, así como a los escritores que publican sus obras clandestinamente, tanto en la Unión Soviética como en el extranjero. Solzhenitsyn trabaja en el mayor secreto, con métodos de conspirador, y prosigue su trabajo sobre Archipiélago Gulag. No se podía pronunciar el nombre de la gente en voz alta. Podían estar escuchándote. Había que usar nombres en código o apodos. Entonces funcionaban así las cosas. Nos movíamos en un círculo muy estrecho de gente de confianza a los que yo llamaba los invisibles. Nadia Levitskaya y Natalia Milevna formaban parte de esos invisibles. Ambas habían pasado por el Gulag y se conocieron en un campo. Nadia, cuyos padres habían muerto en cautiverio, se convirtió en la hija adoptiva de Natalia. ¿Por qué ayudé a Solzhenitsyn?
Mi padre, que era un célebre genetista, fue arrestado en 1941 y murió en la cárcel. Mi madre fue arrestada después de la guerra porque habíamos vivido bajo la ocupación alemana. Murió en un campo, en Teixet. Mi hermano fue condenado por agitación antisoviética y estuvo 6 años internado en un campo, en Norilsk. Yo fui la última en ser detenida. Cuando se publica Un día en la vida de Iván Denisovich, Nadia y Natalia escriben a Solzhenitsyn y le proponen su ayuda. Conmovido por su carta, decide quedar con ellas. Desde el primer momento nos comprendimos mutuamente y aceptamos las reglas que nos proponía. Aceptó encantado nuestra ayuda, pero nos exigió lo siguiente: no debíamos contarle a nadie lo que estábamos haciendo con él. Y eso hicimos. Elena Chukovskaya también fue una invisible. Liucha, como la apodaba Solzhenitsyn, estuvo en el centro del dispositivo clandestino del escritor. Sus reglas eran muy estrictas. Todos teníamos un nombre en código. Cuando estábamos en un apartamento, nunca llamaba a nadie por su nombre y jamás utilizaba el teléfono. Que yo recuerde, jamás dejaba constancia de sus planes. Si quería decir algo, lo escribía y luego quemábamos el papel. Nunca decíamos cosas como voy a tal o a cual sitio. Nunca decíamos nada de lo que pensábamos hacer. Así es como solíamos proceder. Solzhenitsyn llamaba para anunciar que iba a venir. Cuando llegaba no llamaba al timbre, daba unos golpes en la pared para que nadie estuviera al tanto de su visita. Entraba y nos daba cosas que hacer. Siempre lo hacía de la misma forma. Echaba un vistazo a su reloj y decía: tengo 13 minutos. Y al cabo de 13 minutos cogía lo que habíamos hecho y nos asignaba otras misiones. ¿Qué teníamos que hacer? Leer ciertos libros que le podían servir, copiar extractos, localizar pasajes, comprobar citas. Había que controlarlo absolutamente todo. Nunca hablábamos por teléfono o en voz alta de nuestros planes. Teníamos que ser precavidos, esconderlo todo. Así fue como conseguimos aguantar. Ninguno de los nuestros nos traicionó. Nada más llegar, aturdían al preso encerrándolo en un calabozo de pie. Uno de esos calabozos tan estrechos que si no tenías fuerzas para tenerte en pie, solo podías dejarte caer con las rodillas pegadas a la pared. Te tenían encerrado en ese calabozo más de 24 horas, lo suficiente como para subyugar tu espíritu. La retoma de poder emprendida por Brezhnev no tarda en dar sus frutos. En septiembre de 1965, la KGB detiene a 2 escritores, Yuli Daniel y Andrei Siniavsky, por enviar sus obras a Occidente. En 1965 me quedé consternado. En el apartamento de uno de mis amigos, la policía descubrió un escondrijo secreto donde guardaba algunos de mis manuscritos. Me exponía, por tanto, a ser arrestado y probablemente a que registraran mi apartamento. Pensé que iban a incautar a Archipiélago Gulag. Por suerte, no hubo registro. La KGB aprieta las tuercas. Tras este último registro, que supone una amenaza directa para Solzhenitsyn, este decide inmediatamente poner Archipiélago Gulag a buen recaudo. 2 invisibles que no se conocen, Nadia Levitskaya y Georgi Teno, otro veterano del Gulag, quedan en Moscú al caer la noche en casa de nadie, en la calle Balchaya Piragovskaya. Mi encuentro con Teno
Fue tan rápido que no tengo gran cosa que decir al respecto. Habíamos acordado una hora para que viniese. Yo bajé con Teno por el ascensor. Le entregué Archipiélago. Volví a subir. Él se fue y ya está. Solzhenitsyn quedó marcado por ese episodio, porque para él era importante. Pero todo se hizo en unos pocos minutos. Tras cerciorarse de que no le está siguiendo nadie, Teno se lleva el manuscrito de Archipiélago Gulag a Estonia. Para proseguir su trabajo en paz, Solzhenitsyn había preparado un refugio ultrasecreto en casa de una amiga en el campo. Resulta que 3 estonios, antiguos presos, me propusieron ir a esconderme a un sitio donde nadie me conociera para poder acabar mi libro. Así fue como acabé en Estonia. Arnold Susi, un antiguo compañero de celda de Solzhenitsyn, había sido internado en un campo y el resto de su familia había sido deportado a Siberia. Años más tarde, tras la publicación de Un día en la vida de Iván Denisovich, Arnold Susi localiza al escritor y le propone su ayuda y apoyo. Será su hija Eli quien se ocupará de Solzhenitsyn durante los inviernos que pasará escondido en una granja aislada para acabar Archipiélago Gulag. Se había topado con unos amigos de verdad que estaban dispuestos a arriesgar su vida para que pudiera hacer lo que tenía que hacer. Él tenía la sensación de que este era el único lugar en el que podía trabajar en paz. De aquí nadie le traicionaría nunca. Este es un lugar aislado, tranquilo. La gente no es curiosa, nadie viene a mirar o a escuchar lo que estás haciendo. Era poco probable que la KGB viniera a meter las narices aquí si se era prudente. Así fue como vino 3 inviernos seguidos a trabajar aquí. En 1965, en 1966 y en 1967. Siempre tomaba muchas precauciones para venir aquí. Un día se había dejado barba, otro se la había afeitado, cambiaba varias veces de autobús y de tranvía. A veces incluso saltaba en el último momento del tranvía para coger un autobús. Yo llegaba por la tarde en autobús. Me bajaba una parada antes de la cuenta. Me ponía los esquíes y subía el río hasta aquí. El viento borraba mis pasos en la nieve. Pasaba la noche en la casa. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, bajaba el río con los manuscritos en una mochila para ponerlos a buen recaudo en mi casa. Ojos llorosos, párpados enrojecidos, labios agrietados y plagados de pústulas, mejillas mal afeitadas, erizadas de pelos negruzcos, y en pleno invierno una gorra de verano a la que han cosido unas orejeras. Os reconozco, sois los habitantes de mi archipiélago. Ahí es donde escribía con su máquina de escribir. Escribía y escribía sin parar.
Una vez pasé la noche allí y él estaba escribiendo. Estuve oyendo el tecleteo de la máquina toda la noche. Tuvo que sortear grandes obstáculos para hacer su trabajo. Siempre tenía que pensar en lugares donde esconder sus manuscritos. Iba escribiendo el libro sin tener en ningún momento todos sus borradores ante los ojos. Es decir, que tenía cuadernos en los que apuntaba: aquí hay que insertar tal o cual capítulo. Este capítulo está oculto en la ciudad de Riazán. Este otro, qué sé yo, en Estonia. Y este otro, en Moscú. Desde un punto de vista técnico era muy difícil. En 1968, una serie de amigos muy cercanos, Elena Chukovskaya y Elisaveta Voronianskaya, entre otros, mecanografiaron el manuscrito entero de Archipiélago. Corrimos el riesgo de trabajar cerca de Moscú. Puesto que la KGB no estaba interviniendo, nos pusimos manos a la obra. El trabajo se realiza en las condiciones habituales, es decir, en plena clandestinidad. Esta vez se refugian en la casita que tiene Solzhenitsyn a 80 kilómetros de Moscú. En abril de 1968, el primer tomo está listo. Elisaveta y yo mecanografiamos el segundo y el tercer tomo al mismo tiempo, cada una con su máquina de escribir. Nos llevó un mes. Entonces llegó Nadia Leviskaya. Tras haber circulado durante años de un lado para otro, tras haber sido escondido y diseminado en múltiples lugares, Archipiélago Gulag es recopilado por fin. Por último, me llevé en mi mochila 4 copias mecanografiadas de los 3 tomos. ¿Se lo imagina? Los 3 tomos de Archipiélago mecanografiados en 4 ejemplares. Se lo llevé todo a nuestro encuadernador. Un hombre fuera de lo común, Andrei Krijanovsky. Luego fui a buscar los 4 ejemplares, ya encuadernados, para depositarlos en distintos lugares. Pero durante varias horas, todos los ejemplares estuvieron en un mismo sitio. Más adelante, Andrei y su mujer me contaron que se habían quedado mirándome por la ventana mientras me marchaba, rezando para que no me pasara nada por el camino. Les estoy infinitamente agradecido. Sin su ayuda no lo hubiera conseguido jamás. Un hombre solo no puede luchar contra una máquina semejante. Pero todos me ayudaron sin desfallecer. Nadie me traicionó, nadie cometió ningún error. Lo hicieron todo ellos. Y si escribo este libro, es solo por sentido del deber. Porque se me han acumulado demasiados recuerdos y demasiados relatos entre las manos y no puedo echarlos a perder. No espero verlo nunca impreso en ninguna parte. Tengo pocas esperanzas de que sea leído por los supervivientes del archipiélago. No creo en absoluto que explique la verdad de nuestra historia en un momento en el que aún sea posible recuperar algo. Ha llegado el momento de salvaguardar Archipiélago Gulag en formato microfilm. Será Valery Kurdiumov quien se encargue de la operación. Propuse llevar los ejemplares a mi casa para fotografiarlos, pero Solzhenitsyn consideró que sería mejor hacerlo en su casa. Sabía manejar la técnica y todo el material cabía en una mochila. Empecé el trabajo a las 8 de la mañana y acabamos hacia las 10 de la noche. Nos llevó unas 14 horas. En mi recuerdo duró un día entero.
Alexander Sacha Andreyev era intérprete en la UNESCO en París. Por azares del calendario de las conferencias internacionales, llega a Moscú en junio de 1968 para una estancia de una semana. Una señal del destino. Quizás sea ahora o nunca el momento de mandar el microfilm de Archipiélago a Occidente. Otra invisible, Natalia Stoliarova, propone a Solzhenitsyn organizar la operación. Nada más llegar a Moscú, veo a Natalia Ivanovna Stoliarova que me dice: ¿te atreverías a llevarte el mamotreto del que te habló Solzhenitsyn en enero? Dije inmediatamente que sí. Pero pasé 4 o 5 días sin dormir, pensando en dónde lo escondería, cómo lo sacaría del país. Me entraban sudores fríos. Me dieron un plano. Tenía que ir a una estación muy temprano, bajar y encontrarme con alguien a quien conocía en el andén. Pero no me dijeron quién. El contacto es otro invisible, Alexander Ugrimov. Los dos hombres se reconocen. Anduvimos juntos hasta su coche. Él se sentó delante del volante. Yo me senté en el lado del copiloto y arrancamos. Para darle un toque de ironía al asunto, pasó por delante de Lubyanka, el cuartel general de la KGB, y me dijo: lo tienes bajo los pies. A los pocos días, Sacha llega a París. Se hace con los microfilms que habían sido colocados en una caja de caviar cuidadosamente disimulada en medio del material técnico de la UNESCO. En cuanto tuve los microfilms en mi poder, ya a salvo en París, envié un telegrama para decir que el análisis de sangre de su hermana había dado positivo. Es decir, que los microfilms habían llegado a buen puerto. Pero ella se confundió. Se pensó que positivo quería decir que estás enfermo, como con la prueba de Wasserman. Así que se escondieron todos. Solzhenitsyn se fue 3 días no sé a dónde. Yo estaba en la Rue des Écoles en París y me llamaron por teléfono. Era ella y me dijo: ¿y bien, qué ha pasado? Yo le dije: ¿pero no te ha llegado el mensaje? El análisis de tu hermana ha dado positivo, quiere decir que todo ha salido bien. Svenska Akademin har just fattat sitt beslut angående Nobelpriset i litteratur för i år och det har tilldelats den ryske författaren Alexander Solzhenitsyn. En 1970 el premio Nobel recae sobre Un día en la vida de Iván Denisovich, El primer círculo y El pabellón del cáncer. Por aquel entonces, nadie sabe de la existencia de Archipiélago Gulag. Solzhenitsyn deja pasar un tiempo antes de publicarlo y se concentra en otros proyectos. Sabe que la publicación de Archipiélago acarreará forzosamente consecuencias irreversibles tanto para sí mismo como para sus allegados. Temeroso de que no se le permita regresar a Rusia, decide no acudir a Estocolmo a recoger su premio. 1 año y medio más tarde, el Nobel no le ha sido aún entregado oficialmente. La Academia Sueca intenta organizar una ceremonia de entrega del premio en Moscú en vano. Es un fracaso, pero Solzhenitsyn quiere hacer público el discurso que ha preparado para el Nobel.
A principios de 1972, un joven periodista sueco, Stig Fredriksson, acaba de ser destinado a Moscú. Empieza a reunirse en secreto con Solzhenitsyn. Durante nuestro primer encuentro, era una noche de abril en 1972, me preguntó si podía sacar de la Unión Soviética su discurso del Premio Nobel. Tuve que tomar una decisión al instante, así que le dije, vale, voy a intentar ayudarle. A raíz del anuncio del Premio Nobel, el cerco de la KGB se estrecha aún más alrededor de Solzhenitsyn y su círculo. Seguimientos, escuchas telefónicas y registros domiciliarios. Me dio unos negativos en blanco y negro de su discurso de aceptación del Premio Nobel. Cuando volví a mi apartamento, escondí los negativos en un transistor. Le quité las pilas y puse un sobre con los negativos en su lugar. Guardé la radio en mi maleta y cogí el tren para Helsinki. Allí me reuní con mi redactor jefe y le dije, tengo un correo de Moscú en la maleta. Era un texto muy poderoso. Creo que era ahí donde mencionaba por primera vez Archipiélago Gulag, porque su discurso era un homenaje a todas las víctimas que no habían sobrevivido al Gulag. Todo eso lo expresaba de una forma muy contundente en su discurso. Agosto de 1973. Elisaveta Voronianskaya, que ha mecanografiado la versión definitiva de Archipiélago, es detenida en la estación de Leningrado. La habían estado siguiendo durante meses. La KGB sabe que esta mujer de 66 años es frágil y no aguantará los interrogatorios y las presiones. Elisaveta Voronianskaya era una persona llena de entusiasmo. Se había entregado por completo a ese libro. Había guardado un ejemplar mecanografiado de Archipiélago. Yo le había avisado. Le dije, destrúyalo. Había hecho algunas correcciones al texto. Destrúyalo, le dije. Pero había sido incapaz de hacerlo. Me escribió una carta donde describía de una forma extraordinaria cómo lo había quemado todo en un bosque, en otoño, con un amigo. Cómo se habían echado los dos a llorar, pero no era cierto. Y ese fue el ejemplar que cayó en manos de la KGB. Le daba pena destruir ese trabajo. Tenía una relación excepcional con Solzhenitsyn y sentía verdadera pasión por lo que hacía. Se podría decir que esa era su razón de ser. No pudo destruir el ejemplar de Archipiélago que tenía en su poder. Elisaveta fue hallada ahorcada en su casa. Las circunstancias de su muerte y de su entierro apresurado en Leningrado siguen siendo oscuras. Algunos testigos recuerdan incluso marcas de cuchilladas. Cuando se entera del drama, Solzhenitsyn escribe el preámbulo de Archipiélago Gulag. Me he abstenido durante años, a regañadientes, de entregar este libro a la imprenta, pese a que estuviera acabado. Mi deber hacia los que aún vivían se anteponía a mi deber para con los muertos. Sea como sea, la seguridad de Estado se ha apoderado hoy de la obra. No me queda, pues, más remedio que publicarlo sin más tardanza. La situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Le dije, supongamos que tuviéramos que quedar lo antes posible. Si nuestra próxima cita es dentro de un mes, ¿cómo hacemos? Stig me decía siempre, me tiene que llamar antes de las 9. Yo estaba fuera de Moscú y tenía que llegar a tiempo para poder llamar antes de las 9. Por suerte lo conseguí y le llamé desde una cabina de la estación de Leningrado. Descolgó el teléfono y reconoció enseguida mi voz. Yo le dije, ¿es la tintorería?
No, se ha equivocado. ¿Cómo? ¿Que me he equivocado? ¿No es la tintorería? Disculpe. Ya está. Acabábamos de ponernos de acuerdo. Me bastaban 2 o 3 palabras para reconocer su voz. Su llamada significaba que había pasado algo y debíamos quedar ese mismo día a las 8 de la tarde. Me dijo, Stig, he decidido anunciar al mundo la existencia de Archipiélago Gulag. Esa noche me entregó un comunicado de prensa escrito a máquina en el que decía: el escritor Alexander Solzhenitsyn anuncia hoy públicamente que... Yo mandé el comunicado a todas las agencias de prensa de Moscú. También me entregó una carta para su abogado, Fritz Hepp, en Zúrich, donde pedía que se tradujera y publicara lo antes posible el primer volumen de Archipiélago Gulag. En la Feria del Libro de Frankfurt de 1973, el editor de Solzhenitsyn en Francia, Claude Durand, queda con el abogado del escritor a petición de este. El caso es que Hepp se había desplazado hasta Frankfurt para reunirse con los editores de todo el mundo que habían acudido a la feria, para hablarles de un libro. Fue entonces cuando me habló de un libro que se iba a llamar Archipiélago Gulag, diciéndome: pronto le llegará el manuscrito. Esto es estrictamente confidencial. Habrá que traducirlo y tendrá que estar listo para su publicación en cuanto le avisemos. Cuando volví a París, cogí un atlas de geografía y busqué Archipiélago Gulag en el índice. Busqué por todas partes en mapas de Siberia y no encontré nada. También pregunté a varios geógrafos que me dijeron que no habían oído hablar en su vida de ningún archipiélago Gulag. Nadie conocía ese nombre. Las traducciones están en marcha en Francia y Alemania, pero la primera edición de Archipiélago Gulag que se prepara en París, en el mayor secreto, es la rusa. Intenté limitar al mínimo la gente que estaba al corriente del asunto. Solo lo sabíamos 3 personas. Y bastante tarde, además. Pero aún así la cosa se destapó a mediados de diciembre, con lo cual quise publicarlo lo antes posible. Solzhenitsyn esperaba que el libro saliera a principios de enero, coincidiendo con la Navidad rusa, pero salió el 28 de diciembre. El último libro de Solzhenitsyn ha llegado clandestinamente a Occidente y acaba de ser publicado en París en ruso. Se llama Archipiélago Gulag. A los 3 días llegaron a Moscú varios ejemplares impresos en papel Biblia a través de unos marinos rusos que habían hecho escala en Saint-Nazaire. Gracias al Samizdat, una red informal en la que lectores anónimos se arriesgaban a hacer copias de libros prohibidos para difundirlos, Archipiélago Gulag va circulando de mano en mano por todo el país. Era muy peligroso leerlo. La gente lo tomaba prestado por una noche. Se lo leía en una sola noche y lo devolvía a la mañana siguiente para no tenerlo en casa. Pero también podían venir por la noche a por el libro. La gente lo leía a hurtadillas y con miedo. El semanario francés L'Express publica en exclusiva las primeras páginas del libro. No tardan en imitarlo otras publicaciones europeas. La publicación de Archipiélago Gulag se convierte en un acontecimiento mediático mundial. Las traducciones reforzaron su impacto. Mientras no existía más que en ruso, el mundo no lo podía leer. En Moscú, la KGB se torna cada vez más agresiva. Llega incluso a amenazar físicamente al entorno de Solzhenitsyn. Me convocó la KGB, pero no me presenté. Cuando Solzhenitsyn venía a vernos, siempre había gente en las escaleras que hacía como que estaba mirando por la ventana.
Pero también habíamos acabado acostumbrándonos a eso. Un día salí de mi apartamento y vi en la escalera a un hombre mirando por la ventana. En vez de salir a la calle, fui a recoger mi correo. En ese momento, el hombre se abalanzó sobre mí, me tapó la boca con la mano y empezó a golpearme la cabeza contra el suelo. Pasé un miedo terrible. Tras la publicación en Occidente del primer volumen de Archipiélago Gulag, la propaganda contra Solzhenitsyn se hizo aún más violenta. Habíamos quedado en enero, un día en que el diario Pravda había lanzado una terrible invectiva contra él. Sentíamos que iba a ocurrir algo, que podía ser detenido, juzgado y encarcelado o exiliado. Recuerdo esa cita de enero, la vez que Pravda había publicado ese artículo. Hacía mucho frío. Yo estaba congelado. Íbamos andando y nos metimos en un portal para despedirnos, y recuerdo que me besó en las mejillas 3 veces a la rusa. Era como si supiera que no nos íbamos a volver a ver, como una forma de despedirse. Fue un momento muy fuerte. Solzhenitsyn ha sido arrestado esta tarde por agentes que se lo han llevado por la fuerza para interrogarlo. La suegra del premio Nobel cuenta que, tras llamar al timbre, 6 hombres se han abalanzado sobre el escritor y, según dice, se han llevado a Alexander sin miramientos. Cuando volvía a casa por la noche para trabajar, todas las radios occidentales hablaban ya de su arresto. La noche del 13 de febrero de 1974, Solzhenitsyn es llevado a la cárcel de Lefortovo, en Moscú. Comparte celda con otros 2 presos. Empiezan los interrogatorios. Son las 9 de la noche. Asesinarlo hubiera equivalido a corroborar lo que decía en Archipiélago. Y deportarlo a Siberia hubiera supuesto un incordio más para el régimen. El régimen tuvo que conformarse con el exilio y esperar que fuera muy desdichado en Occidente. Por decreto del Presidium del Soviet Supremo, Solzhenitsyn pierde la nacionalidad soviética y es expulsado el 13 de febrero de 1974. Rodeado de agentes de la KGB, se sube a un avión con rumbo a un destino desconocido. Su última imagen de Rusia será la pista nevada y las instalaciones del aeropuerto envueltas en la niebla. Tras la expulsión de Solzhenitsyn, fui convocada por la KGB. Un agente me dijo, furioso, Anichkov y todos los vuestros, todos salen en el libro. Yo contesté, así es. ¿Es verdad? Me preguntó, ¿sabes lo que dice de ti el libro? Sí, lo sé, y es todo cierto. Entonces me preguntó, ¿has leído Archipiélago Gulag? Y yo contesté algo así como, claro que no, figúrese usted. Solo he oído cosas en la radio. 24 horas después de su interrogatorio en Moscú, Solzhenitsyn aterriza en Frankfurt. Es su amigo, el escritor alemán Heinrich Böll, quien le acoge. Solzhenitsyn es hombre libre, pero su mujer y sus hijos están retenidos en Moscú. En el transcurso de los meses siguientes, no dejan de proliferar las traducciones de Archipiélago Gulag por todo el mundo.
Los primeros en publicarlo fueron los franceses y los alemanes. Los americanos llegaron más tarde, pero el libro tuvo un éxito tremendo también en Estados Unidos. Se vendieron 3 millones de ejemplares, así que se puede decir que en total, con sus 30 o 40 traducciones en todo el mundo, el libro ha vendido unos 10 millones de ejemplares. En 1976, con Leonid Brezhnev aún en el poder en Moscú, en Lituania, un veterano del Gulag, Valis Gajauskas, emprende en solitario la traducción de Archipiélago. Gajauskas conoce bien el tema. Acaba de cumplir una condena de 25 años en un campo por pertenecer a la resistencia antisoviética lituana. De un total de 250 páginas, me quedaban unas 50 por traducir. Ya tenía una primera versión manuscrita y solo me quedaba pasarla a limpio a máquina. Fueron esas 50 últimas páginas las que encontraron en mi apartamento. La KGB propone entonces un acuerdo a Valis Gajauskas. Si declara en la edición lituana de Pravda que renuncia a toda actividad antisoviética, podrá volver a casa. Se niega en rotundo. Dije, no tengo ni idea, eso es asunto suyo. Investíguenlo ustedes. No les diré de dónde sale este libro ni quién me lo ha dado. Y así fue como me condenaron a otros 10 años de campo. Valis habrá pasado en total 35 años en el Gulag. A mí me tuvieron trabajando en las minas de molibdeno. Otros trabajaban en los bosques, otros en las carreteras. Esa era la única diferencia, pues la crueldad y la barbarie eran iguales en la era de Stalin. Era terrible. ¿Cuánta gente ha muerto? Es un libro muy importante porque es el primero que describe el sistema de los campos. No me hubiera expuesto a pasar otros 10 años en un campo por cualquier libro. No me hacía falta. Para mí, es un libro sagrado, un libro inigualable. Consideraba y sigo considerando este libro como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Si pensamos que, a fin de cuentas, no se ha enjuiciado nunca al comunismo, el libro de Solzhenitsyn es la única cosa que nos permite saber lo que ocurrió en este país. El hombre está en el centro del libro. El hombre de los campos no es solo alguien que sufre, sino un testigo. En eso consiste la fuerza de Archipiélago Gulag. Es un testimonio de la grandeza del ser humano. Si lo juzgamos basándonos en los efectos que ha ejercido en el desarrollo de la historia mundial, no cabe duda de que ha sido el libro más influyente del siglo XX. Era consciente de la fuerza de ese libro. Una fuerza a la que nunca podría derrotar el poder comunista. Eso lo sabía. Pero no sabía qué iba a suceder, ni cuál sería el destino del libro. La nueva edición me ha permitido nombrar a todos los coautores, a todos los testigos del archipiélago. Todos los nombres constan aquí, con toda mi gratitud, tal y como se lo había prometido. He cumplido mi deber para con los que han muerto, y eso me proporciona cierto alivio, cierta serenidad. Esta verdad estaba abocada a la desaparición. Fue pisoteada, ahogada,
quemada, pulverizada, mas permanece viva, impresa, y eso nadie lo podrá borrar jamás.